Ahora hablemos de la glándula hipófisis. La glándula hipófisis es una glándula que segrega numerosas hormonas. Esta se encuentra suspendida en el hipotálamo. Se encuentra localizada en la silla turca del hueso efenoide, también conocido como espacio pituitario. Esta no es de gran tamaño y es similar a la de un guisante. Su peso oscila entre los 0.5 gramos. Presenta tres partes. Una parte anterior determinada como adenohipófisis y una parte posterior denominada como neurohipófisis y una parte intermedia. Desde el punto de vista embriológico, la parte anterior o adenohipófisis corresponde a una evaginación de la cavidad bucal, mientras que la parte posterior o la neurohipófisis corresponde a una evaginación del diencéfalo. La hipófisis y su red vascular reciben fibras nerviosas y neurotransmisoras de origen hipotalámico, que respectivamente regularán la liberación de las hormonas producidas por las glándulas o almacenadas en ellas. Su irrigación parte de la carótida interna en la arteria superior e inferior de la hipófisis. Ahora hablemos de la adenohipófisis. La adenohipófisis se desarrolla a partir de la bolsa de Racle y presenta tres partes: una parte distal, una parte intermedia y una parte tuberosa. Comenzando con su parte distal, esta presenta células parenquimatosas de dos tipos. Tenemos las cromófilas y las cromófobas. Las cromófilas son aquellos gránulos que presentan captación de colorantes histológicos. Estas a su vez se van a subdividir dependiendo de la afinidad del colorante. Aquellas que presentan afinidad por colorantes histológicos ácidos se denominarán acidófilas, mientras que las que presentan afinidad por colorantes básicos se llamarán basófilas. Por otra parte tenemos las cromófobas, que son aquellas que no presentan captación de colorantes histológicos. Las acidófilas a su vez se subdividen en somatótropas, las cuales sintetizarán la somatotropina, que es la hormona del crecimiento, y la prolactina, que es la hormona del desarrollo de la glándula mamaria, y en la gestante la lactancia. Los basófilos encontraremos la corticotropa, que sintetizará la hormona adenocorticótropa o la CTH, y lipotropa. Las tirotropas, que sintetizarán la tirotropina, y la gonadotropa, que sintetizarán la FSH y la LH. Como su nombre lo indica, actúa en las gónadas, en el hombre en los testículos y en la mujer en los ovarios, en la producción de óvulos y espermatozoides respectivamente. Hablando de las cromófobas, podemos decir que estas presentan un citoplasma escaso y un pequeño número de gránulos de secreción sin captación de coloración. Las células más destacadas de esta parte son las foliculoestrelladas, de función desconocida. La parte intermedia o zona intermedia contiene quistes de material coloidal, que derivados de la bolsa de Racle y agregados basófilos sintetizarán la propiomelanocortina, dando lugar a las hormonas estimuladoras de los melanocitos, o alfa-MSH, que son la hormona encargada de la pigmentación de la piel, así como también las endorfinas, aquellas encargadas de el alivio del dolor, la corticotropina, que es la hormona que estimula la glándula suprarrenal, y la lipotropina. La parte tuberosa envuelve parcialmente el tallo hipofisiario. No parece sintetizar ninguna hormona y algunas literaturas plantean que contienen FSH y LH. Ahora hablemos de la neurohipófisis. La neurohipófisis corresponde una evaginación o se deriva del hipotálamo. Se divide en tres partes: la parte con una eminencia media, el infundíbulo y una parte nerviosa. Las células neurosecretoras de estas dos partes incluyen la ADH o vasopresina, que es la hormona antidiurética, aquella encargada de la retención de agua en los riñones. Por otra parte tenemos la oxitocina,
que es aquella hormona encargada de la contracción uterina y de la glándula mamaria, y la neuroficina. Tenemos la parte nerviosa. La vía hipotalámico-hipofisiaria concluye en la parte nerviosa. La ADH y la oxitocina se almacenan en los cuerpos de Henry en sus dimensiones axonales, las cuales serán liberadas bajo demanda mediante las arterias inferiores de la hipófisis. Podemos concluir con que el hipotálamo y la hipófisis corresponden como las estructuras anatómicas básicas o centrales del sistema endocrino, puesto que estas son las que regularán las funciones de muchas más glándulas que corresponden al organismo. Glándula tiroidea. La tiroides es una glándula endocrina que tiene forma de mariposa y está ubicada en la base del cuello debajo de la nuez de Adán. Produce, almacena y libera las hormonas tiroideas T3 y T4 en el torrente sanguíneo. Estas hormonas influyen en la actividad de casi todas las células del cuerpo y controlan el metabolismo. Si los niveles de las hormonas tiroideas en sangre son bajos, su cuerpo funciona de manera más lenta. A esta condición se le llama hipotiroidismo. Si tiene demasiada hormona tiroidea en sangre, su cuerpo va a trabajar de manera más rápida. A esta condición se le llama hipertiroidismo. La función de la glándula tiroidea es controlada por otra glándula, la hipófisis, y esta a su vez es controlada por el hipotálamo, que se sitúa a nivel cerebral. Normalmente, si la cantidad de hormonas tiroideas no es suficiente, el hipotálamo y la hipófisis ponen en marcha los mecanismos para aumentar la síntesis y liberación de T3 y T4 en el torrente sanguíneo. Y de forma opuesta, si notan exceso de estas hormonas, disminuyen la liberación de las mismas. Estos mecanismos se alteran en caso de enfermedad. Glándula paratiroides. Las glándulas paratiroides son glándulas pequeñas del sistema endocrino que se encuentra en el cuello detrás de la glándula tiroidea. Las glándulas paratiroides controlan el calcio en nuestro cuerpo, la cantidad de calcio en nuestros huesos, la cantidad de calcio en sangre. El calcio es el elemento más importante en nuestro cuerpo. Lo usamos para controlar varios sistemas, por lo que es regulado con mucho cuidado. Las glándulas paratiroides controlan el nivel de calcio en sangre. ¿Qué función tiene la glándula paratiroides? Su función primordial es la de secretar una hormona, paratirina o PTH, encargada de regular el metabolismo fosfocálcico, es decir, ayudar a la absorción del calcio que proviene de la dieta de nuestro intestino y a su vez en la sangre, que se pueda incorporar con normalidad en nuestro esqueleto óseo. Por lo que es importante, la importancia de esta glándula viene a menudo por la fragilidad que tiene y tiene cierta facilidad para enfermar. Se estima que un 5% de la población de más de 50 años puede tener una producción excesiva de paratirina y por lo tanto un mal funcionamiento de las glándulas paratiroides. Esto es exceso de PTH. Puede condicionar una gran medida de la calidad de vida de los pacientes. Hiperparatiroidismo. Cuando las glándulas paratiroides enfermas suelen producir un hiperparatiroidismo, es exceso de producción de presentaciones clínicas por la función de afectividad sufra un paciente que se manifiesta frecuentemente, suele pasar por inadvertidas porque son muy poco específicas entre los síntomas del hiperparatiroidismo. Podemos encontrar cierta irritabilidad o tendencia a la depresión, cefalea, estreñimiento, dolores musculares en rodillas, manos y pies. Estos síntomas, que son llamados inespecíficos, están producidos por el hiperparatiroidismo, pero se pueden confundir y solapar por los propios de la menopausia o la ansiedad u otras alteraciones cognitivas leves. Una manera sencilla de diagnosticar la enfermedad mediante es la realización de una analítica sanguínea en la que evalúe el calcio y la paratirina.
Hipoparatiroidismo. Otro tipo de patología es la que produce la alteración hormonal por defecto o hipoparatiroidismo. En este caso suele ser consecuencia de una intervención quirúrgica por una enfermedad de tiroides o incluso un proceso primario, siendo esto frecuente. La cirugía es uno de los mejores tratamientos para los problemas de las glándulas paratiroides. Aunque las alteraciones de las glándulas paratiroides tienen un tratamiento médico, en la mayoría de las ocasiones es necesario y obligatorio operar para extirpar las glándulas paratiroides enfermas. Mediante la cirugía, el hiperparatiroidismo o el hipoparatiroidismo se cura y el paciente en pocos días recupera su función hormonal normal y mejora claramente su calidad de vida. Les voy a hablar sobre las glándulas suprarrenales. El cuerpo humano tiene dos glándulas suprarrenales ubicadas cada una en los polos superiores de los riñones. Son más o menos aplanadas con morfología triangular y miden 1 centímetro de grosor, 2 de ancho y 5 de longitud, es decir, son glándulas pequeñas. Las glándulas suprarrenales se constituyen de dos partes, la corteza y la médula. Estas glándulas están rodeadas por una cápsula de tejido conjuntivo, cada una de ellas produce una serie de hormonas y tiene una función diferente. La corteza suprarrenal externa ocupa un 80-90% de la glándula en el adulto. Esta produce una hormona llamada corticosteroide, la cual es cortisol y esteroide, que influye y regula el equilibrio entre la sal y el agua del cuerpo, la respuesta del cuerpo al estrés, el sistema inmunitario, el desarrollo y las funciones sexuales. En la parte más interna, la médula suprarrenal ocupa de un 10 a 20% de las glándulas en el adulto. Esta produce catecolaminas, que son adrenalina y noradrenalina, que influyen en que van a ser liberadas en situaciones de estrés o durante el ejercicio. Estas también incrementan la influencia cardíaca y aumentan los niveles de glucosa. Dilatan las vías respiratorias. Macroscópicamente, en la parte externa va a ser de coloración amarillenta. Es una zona más amplia e internamente es de color rojiza. En la zona central es de color grisácea. Esto quiere decir entonces que la zona amarillenta y rojiza es la corteza y la zona grisácea es la médula. La glándula pineal se encuentra o se ubica en el medio del cerebro. Su función es regular los ritmos circadianos, tales como el sueño y la vigilia. Esta secreta una hormona que se llama melatonina, que se encarga de regular el ciclo del sueño. Las gonadas son las principales fuentes de hormonas sexuales. En el hombre llamada gonada masculina o testículos, que se encuentran en el escroto, y estas secretan una hormona llamada andrógeno, de la cual la más importante es la testosterona. La testosterona se encarga o trabaja con la hipófisis para la producción de semen por los testículos. La testosterona también participa en los cambios corporales asociados con el desarrollo sexual, tales como el agravamiento de la voz, agrandamiento del pene, aumento de la fuerza, crecimiento de vello facial y púbico. Las gonadas femeninas u ovarios, estas se encuentran en la pelvis y se crean hormonas femeninas tales como la progesterona y el estrógeno. La progesterona es una hormona sexual la cual liberan los ovarios durante el ciclo menstrual. Su función es acondicionar el endometrio para la implantación del embrión en este. El estrógeno participa en el desarrollo de las características sexuales femeninas, como agrandamiento de las mamas y acumulación de grasa en muslos y cadera. Ambas participan en la regulación del ciclo menstrual. Con respecto a las funciones del sistema endocrino, podemos resaltar que la función primordial de este sistema es la regulación de los complejos procesos bioquímicos del cuerpo, ya sea ante un estímulo externo determinado o simplemente como parte de la vida. Esto afecta, por ejemplo, el crecimiento, el desarrollo, la conducta sexual, la digestión, el sueño y otras áreas de vital importancia. Las hormonas liberadas por el sistema endocrino pueden tener los siguientes tipos de funciones, que son
estimulantes, inhibidoras, antagonistas, sinérgicas y trópicas. Las estimulantes son las que activan o inician los ciclos bioquímicos, o en tal caso estimulan determinados comportamientos en los tejidos del cuerpo, como por ejemplo la hormona prolactina, que es la que induce la producción de leche en las mamas maternas. Las inhibidoras son las que ejercen el rol contrario, es decir, inhiben, detienen o disminuyen la producción de alguna sustancia o un determinado comportamiento del tejido corporal. Un ejemplo de ello es la hormona somatostatina, que es la que inhibe la producción de más hormonas en el crecimiento del cuerpo, deteniendo así el crecimiento corporal. Las antagonistas son las que regulan un proceso del cuerpo en base a estimularlo o inhibirlo, o de producir efectos contrarios pero simultáneos. Un ejemplo de ello son las hormonas de insulina y glucagón, que son las que regulan el metabolismo del azúcar, actuando al mismo tiempo incrementando o disminuyendo sus niveles. Las sinérgicas, que es cuando la presencia conjunta de dos hormonas incrementa el efecto de la primera, es decir, se potencian las unas a las otras para lograr el efecto más intenso. Un ejemplo de ello son las hormonas HGH y T3, T4, que son producidas por la glándula tiroides. Por último, tenemos las trópicas, que son las que permiten la alteración o el control de otros tejidos endocrinos, sirviendo de mensajero químico en el organismo. Por ejemplo, la hormona gonadotropina, que es la que desencadena la ovulación en las mujeres y la espermatogénesis en los hombres, cuando están listos para empezar a reproducirse. Problemas en el sistema endocrino. Una cantidad excesiva o insuficiente de cualquier hormona puede ser perjudicial para el cuerpo. Por ejemplo, si la hipófisis produce una cantidad excesiva de hormona de crecimiento, el niño podría ser demasiado alto. Si produce una cantidad insuficiente, el niño podría ser anormalmente bajo. Mediante el control de la producción de hormonas específicas o su restitución, se pueden tratar muchos trastornos endocrinos con niños y adolescentes. Algunos de ellos son los siguientes: insuficiencia suprarrenal. Esta es una afección que se caracteriza por la función disminuida de la corteza suprarrenal y por la consiguiente producción insuficiente de hormonas corticosteroides suprarrenales. Los síntomas de la insuficiencia suprarrenal pueden incluir debilidad, fatiga, dolor abdominal, náuseas, deshidratación y cambios en la piel. Los médicos tratan la insuficiencia suprarrenal administrando hormonas corticosteroides de restitución. Ahora tenemos lo que es el síndrome de Cushing. Una cantidad excesiva de hormonas glucocorticoides en el cuerpo pueden provocar síndrome de Cushing. En los niños suele darse cuando toman grandes dosis de fármacos corticosteroides sintéticos, como lo que es la prednisona, para tratar enfermedades autoinmunitarias como lo que es el lupus. Si la afección se debe a un tumor en la hipófisis que produce una cantidad excesiva de corticotropina y estimula las glándulas suprarrenales para que produzcan corticoides en exceso, se trata de lo que es la enfermedad de Cushing. Ahora tenemos lo que es el diabetes tipo 1. Cuando el páncreas no produce la cantidad suficiente de insulina, aparece la diabetes tipo 1, que antes era conocida como la diabetes juvenil. Los síntomas incluyen lo que es el exceso de sed, hambre, micción y pérdida de peso. La enfermedad puede provocar complicaciones renales, daños en los nervios, ceguera y aparición temprana de cardiopatías isquémicas y accidentes cerebrovasculares. Para controlar los niveles de azúcar en la sangre y reducir el riesgo de complicaciones por la diabetes, los niños con esta afección deben recibir inyecciones de insulina con regularidad. Ahora tenemos lo que es la diabetes tipo 2. A diferencia de la diabetes tipo 1, el cuerpo no puede producir cantidades normales de insulina, en la diabetes tipo 2 el cuerpo no puede responder a la insulina de manera normal. Los niños y adolescentes con esta afección suelen tener sobrepeso y se cree que el exceso de grasa corporal desempeña un papel importante en la resistencia a insulina que acompaña la enfermedad. El hipertiroidismo es una afección en la que los niveles de hormonas tiroideas en la sangre son excesivamente altos. Los síntomas pueden incluir pérdida de peso, nerviosismo, temblores, sudoración excesiva, aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, también los ojos saltones, hinchazón en el cuello por el agrandamiento de la glándula tiroidea o el bocio. Hipotiroidismo es una afección en la que los niveles de hormonas tiroideas en la sangre son anormalmente bajos. La deficiencia de hormonas tiroideas retrasa lo que son procesos corporales y puede producir fatiga, frecuencia cardíaca baja, sequedad en la piel, aumento de peso, constipación y en los niños retraso de crecimiento y pubertad tardía. Pubertad precoz. Los cambios corporales asociados a la pubertad temprana pueden ocurrir a una edad temprana, anormalmente temprana en algunos niños
Si las hormonas hipofisiarias que estimulan las gonadas para que produzcan hormonas sexuales aumentan antes de tiempo.